En el mundo, no solo en México, la percepción lo es todo. Usted puede ser un pésimo alcalde, un pésimo gobernador o un pésimo presidente de la República en los hechos, pero si en la percepción puede convencer a su pueblo que es un buen presidente, bueno, pues la tiene de gane. Creo que hay ejemplos diversos en el mundo acerca del poder mediático y cómo pues se transforma la percepción. Quien controla el discurso, bueno, pues controla casi todo. México es un ejemplo fiel de eso. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo entiende muy bien y creo, Julio César González y amigos del auditorio de Origen 360, que se ha comenzado a anidar una percepción en la idea, una percepción en la cabeza de los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene la intención de combatir de manera frontal al narco. Y no solo es una idea, el presidente lo ha reconocido públicamente con frases tan lapidarias como son seres humanos, también tienen derecho, hay que cuidar a los criminales, y le podría citar otras tantas frases. Crece la percepción y el presidente ha entendido que tiene que comenzar una lucha mediática para desviar la atención al respecto de cómo esa idea que se ha comenzado a anidar en la cabeza de los mexicanos encuentre un destinatario y no él. Y el destinatario es Felipe Calderón Hinojosa, su villano favorito, a quien acusa de haberle robado la presidencia en el año 2006. Es a Felipe Calderón quien pretende pues convertirlo en el presidente del narco, porque dice, está la prueba contundente de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que está detenido a la espera de juicio en los Estados Unidos de Norteamérica. Vayamos por datos duros y hablemos de estadísticas que son estadísticas que comparte el propio gobierno federal y que son públicas. Raimundo Rivapalacio, que publica hace un par de días un tuit que llama mucho la atención y da unos datos duros. Dice, la violencia es abrumadora e inocultable. De abril a mayo, el incremento en homicidios dolosos fue de 10.9% para totalizar 121.642 homicidios dolosos en 3 años y medio de administración. Habla de la administración actual de Andrés Manuel López Obrador, contra 120.463 en todo el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, en 3 años y fracción que lleva Andrés Manuel López Obrador, superó ya la totalidad de asesinatos de Felipe Calderón Hinojosa. Y eso lo entiende el presidente y le urge, por supuesto, comenzar una contracampaña, le digo, para que la percepción de que el presidente que cuida y defendió al narco no es él, sino su villano favorito, Felipe Calderón Hinojosa. Ha insistido con el juicio de Genaro García Luna y vayamos pues en respuesta cómo ha comenzado el presidente a empujar este discurso para la percepción de los mexicanos. Cuando menos hay que reconocerle que dieron la cara, pero otros, el mismo Calderón no habló. ¡Qué ingratitud! Entonces, sí hay diferencias. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pedía que pues le lanza la manzana envenenada realmente, la manzana envenenada a Felipe Calderón, porque cualquiera de las acciones que hiciera para García Luna, si salía a defenderlo, pues decir, pues cómo no, si son cómplices, ¿no? Si no salía a decir nada, pues cómo va a salir a decir si no tiene cara para hacerlo, qué ingrato. Pues ¿qué cree? Que Felipe Calderón salió en un espacio que conduce Carlos Alarraqui, y ahí habló al respecto. Y esto fue lo que dijo el presidente Calderón. Sí, de acuerdo. Y mucha gente, porque ha sido ya condenado previamente sin juicio, ¿no? Por lo menos mediáticamente. Primero, si García Luna hizo algo, no solo traicionó la confianza que yo deposité en él, sino todos los mexicanos, y que lo castiguen, con todo el peso de la ley. Segundo, también tiene en su beneficio, lo llamado beneficio de la duda, que lo juzguen, quién lo acusa, cómo lo acusa y de qué. Ha pasado un año y medio sin que empiece su juicio, lo cual me parece una arbitrariedad. Y dicen por ahí, es que tenemos 1 millón de pruebas y evidencias contra él, de documentos. Bueno, pues no digo que no les crea, pero ¿por qué no van sacando unas 20 más o menos buenas?
¿no? Para ver de qué realmente se le acusa. Se le acusa, por ejemplo, de las pruebas que yo he visto es de cosas que se fueron generando como pruebas muchos años después de que fue secretario. Una, la acusación de Rey Zambada, el hermano del Mayo, diciendo que le dio dinero, incluso antes de que yo fuera presidente. Bueno, si es así, que lo pruebe el señor. Ahora resulta, pero el Rey Zambada, ese señor, nosotros lo atrapamos, yo lo extradité. Pues imagínate si hubiera sido el mínimo de complicidad, pues ni siquiera lo detienes, ¿no? Vicentillo también, el hijo, nosotros lo atrapamos. Los Zetas, el tema de la Barbie también, todos esos zampones que ahora para que les reduzcan la pena andan haciendo acusaciones de bladas, pues nosotros los atrapamos. Esa es la respuesta que da hace apenas unas horas el expresidente Felipe Calderón Hinojosa respecto a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Hay unos audios que ha dicho la fiscalía encargada de llevar este juicio contra García Luna que evidencian a Genaro García Luna extorsionando a periodistas y además pidiendo incluso la desaparición de algunos periodistas o testigos del caso. Ha pedido ya, no sé si oficialmente, por vía diplomática, y si puede influir en eso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero al menos en la opinión pública ha exigido que se den a conocer los audios sobre lo que García Luna ha dicho a la Fiscalía norteamericana. Lo que sí yo pediría desde ahora es que independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer, que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia. Raimundo Rivapalacio, en su columna de hace 2 días, habló pues de la arriesgada apuesta de Andrés Manuel López Obrador contra Felipe Calderón Hinojosa y dio datos duros que son públicos, que son del Secretariado de Seguridad Pública, son datos que están ahí para todos, ¿no? Habla acerca de cómo se trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, cómo Genaro García Luna persiguió al cártel de Sinaloa, detuvo a 795 de sus miembros, incluidos Carlos Beltrán Leiva, sucesor de Arturo Beltrán Leiva, su hermano que fue abatido por la Marina en el 2009, a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, lugarteniente de Arturo Beltrán, y bueno, pues cita una cantidad de casos como el propio, que ya lo mencionó Felipe Calderón Hinojosa, acerca del Rey Zambada, cómo desarticuló a los Zetas y cómo combatió a los cárteles. Estos son datos duros, son datos oficiales, pero ¿a quién no le gustó? Bueno, pues no le gustó a Fernández Noroña, quien salió a decirle esto a Rivapalacio, que, bueno, pues le causa gracia, dice, jajaja, jojojo, mientes, @Genaro García no tocó a nadie de ese cártel, no más del 1% de los detenidos por narcotráfico. Ay, a Rivapalacios, chayotero, defensor del cártel, hashtag Comandante Borolas, alias @Felipe Calderón, el que entendió, entendió, y Raimundo Rivapalacio le contesta ahí mismo, le dice, ese changoleón, los datos, peléate con los datos son públicos, ¿no? Ya sabe que se ha ganado ahora el mote de changoleón. Pero Julio César González, al final del camino, insisto, no importan los datos duros para la gente, no importa la realidad, no importa que en este gobierno a 3 años se haya rebasado el número brutal de asesinatos relacionados a la violencia del país con el crimen organizado de Felipe Calderón Hinojosa. Andrés Manuel, en este gobierno, la realidad es que se han rebasado. Pero insisto, Julio, eso no importa. Lo que importa es quién gana la percepción en la cabeza de los mexicanos, verdaderamente, quién sí combate al narco, Julio. Pues Jesús, me parece que la postura del gobierno de México es clara. Lo único que no le importa siquiera los juicios que se puedan hacer de la gente que han señalado como corruptos, como personas que trabajaron, estuvieron al servicio del crimen organizado,
con el caso de Genaro García Luna, que enfrenta 3 acusaciones en Estados Unidos. Me parece, Jesús, que el presidente fue claro en su pronunciamiento en la mañanera, donde señalaba, pues más allá de lo jurídico, más allá de los juzgados, de lo legal, pues que se haga público, y ese es el problema de nuestro país, Jesús. ¿Cuántos señalamientos no se han hecho desde la máxima tribuna de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador? Ha enjuiciado socialmente y públicamente a exfuncionarios, a expolíticos, los ha acusado de corrupción, los ha acusado de enriquecimiento ilícito, pero las pruebas no se han presentado, Jesús. Lo único que se ha presentado en nuestro país han sido solamente declaraciones mediáticas para influir en el ánimo de las personas. Hoy está haciendo lo mismo con Genaro García Luna, lo cual me parece preocupante, que desde la máxima tribuna se hagan esas acusaciones sin sustento, sin pruebas, sin evidencia, porque se está violando la presunción de inocencia de las personas. Eso de entrada, ¿no? Pero me parece que el presidente tiene claro cuál es su juego. No le importa que se castigue, lo que importa es que en el ánimo de la gente quede que sí son corruptos y decirles, ya ven, sí eran corruptos, y me parece que la gente tenemos que empezar a ver los datos duros, y no son datos duros ni de la oposición, no son ni del PRI, no son ni del PAN, no son del PRD, son datos duros que proporciona el mismísimo gobierno de México sobre la situación de inseguridad y de violencia que se había estado viviendo en sexenios anteriores y en el actual sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No son sus datos, señor presidente, son los datos de su gobierno.